Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este video, el número 83, vamos a ver un camino interno entre la terminal de ómnibus de Piriápolis y una zona cercana al balneario Las Flores, en las afueras de esta ciudad. En el video anterior, el número 82, vimos el trayecto completo desde Punta del Este hasta la terminal de Piriápolis, y este lo complementa yendo por calles internas de Piriápolis, después tomando la Rambla de los Argentinos y viendo unas playas que hay por acá, incluyendo una especie de tromba marina. Bueno, esto es la terminal, un poco antes de salir. Ahí tenemos el gorro que usaba de protección y acá tenemos una preview de lo que va a ser el Hotel Argentino o Argentino Hotel, que se va a ver en unos minutos. Por acá pasan a veces también los ómnibus de Buquebus para retirar gente, aunque por ejemplo en la ida a Punta del Este no pasaron, pero en la vuelta sí, dependerá si hay pasajeros o no. Y también en su momento había un buquebús directo que llegaba hasta acá, hasta esta ciudad de Piriápolis. La ciudad en sí fue fundada en 1890 por el pionero uruguayo Francisco Piria, que compró unas tierras adyacentes al monte o Cerro Pan de Azúcar, que es uno de los más altos del Uruguay, está más o menos a unos 10 kilómetros de acá. Lo dije en otro video, pero esta es la Punta del Este antes de que fuera Punta del Este. De hecho, antes Punta del Este se llamaba Puerto Ituzaingó o algo así. Este fue el gran lugar turístico del Uruguay por excelencia y de todo el cono sur prácticamente, antes de que surgiera Punta del Este y a finales del siglo XIX y a principios del XX, en lo que se denominó históricamente como Belle Époque, antes de la Primera Guerra Mundial. En otro de los videos, la mayoría de las calles tienen nombres argentinos, tienen nombres de la ciudad de Buenos Aires, son prácticamente parecidas las calles a las del centro de la ciudad de Buenos Aires en sus nombres, y se pensó específicamente para atraer al público argentino. En esta calle se van a ver tres cosas muy importantes. Primero, la seccional 11 o 11ª de la policía de la Intendencia Departamental de Maldonado. Segundo, se va a ver el hostel Piriápolis, que no lo conozco, pero por el tamaño parece ser bastante importante en la zona. Y lo tercero que se va a ver es justamente el policlínico de la ciudad, para que vean lo planificada que está racionalmente toda esta población. Y acá ya nos acercamos a ver de costado lo que hoy en día se llama Argentino Hotel, y antes se llamaba Hotel de los Argentinos. Es un gran hotel, ya les digo, pensado como en Buenos Aires, como en la Buenos Aires de finales del siglo XVIII y principios del XIX, con todo el lujo, lo mismo que el resto de la ciudad. Lo que se ve ahí en el centro es el Cerro San Antonio, que antes se llamaba Cerro de los Ingleses, porque es una especie de puerto natural que se usaba para contrabando en cierta época del virreinato. Y acá ya empezamos a deambular, a recorrer lo que es en sí la Rambla de los Argentinos, que dura más o menos 6 kilómetros en su totalidad. Como ven, se parece en su arquitectura al clásico balneario europeo de la Belle Époque. Se parece mucho a Odessa, se parece mucho a Mónaco, quizás a Biarritz. Bueno, a muchos balnearios europeos clásicos del fines del siglo XIX y principios del XX. De hecho, el señor Francisco Piria había viajado por Europa y se había educado sus primeros años en Europa. Así que bueno, quería de alguna manera duplicar acá. Además se parece, por ejemplo, de esa mucho en lo que es el mar, en que las costas son verdosas y que prácticamente no tienen olas. Eso mismo pasa en Odessa con el tema del Mar Negro.
Bueno, ahí lo que les decía, la tranquilidad del mar, por más que técnicamente es río por el Tratado de la Plata, se parece más a un mar que el río por la salinidad, pero es muy parecido al mar Mediterráneo y al mar Negro. A ese cerro se puede subir por aerosilla, estén en los videos de mi anterior viaje, y también, si no me equivoco, hay una ermita dedicada a la Virgen en la parte superior. Repito lo que dije en el otro video, esta playa hoy en día no es tanto visitada por argentinos como si era antaño, hace 80 o 90 años, sino mayoritariamente por uruguayos. Respecto a la nomenclatura de las playas, se manejan igual que en Punta del Este por un sistema de paradas. Acá vamos a hacer básicamente desde las primeras paradas hasta la parada 15. Pero bueno, los uruguayos determinan las playas por el número de paradas de ómnibus que se detiene enfrente de ellas. Como una nota de color, porque lo que vemos enfrente casi que parece unas vías, y me estaba acordando, Diápolis en su momento también tuvo un sistema de ferrocarril parecido al de Punta del Este que llegaba directamente hasta el centro. Como ven, en general las playas son cortas, se parecen mucho a las últimas paradas de la playa Mansa, donde termina la bahía de Maldonado. Son playas cortas, tranquilas, donde se puede nadar. No van a ver el lujo de Punta del Este, no van a ver yates, ni motos de agua, ni esas tablas de surf voladoras. Pero bueno, es como una gran pileta, ya les digo, muy parecido a las playas del Mediterráneo. Es bastante más barato que Punta del Este. Punta del Este, a la altura de este día, que creo que sería 17 o 18 de enero, estaba prácticamente por la mitad y acá pueden ver que las playas están casi llenas. Acá ya nos acercamos a la parada número 8 para que tengan de referencia. Esta zona es una zona prácticamente desconocida para los argentinos, que en general van a Punta del Este y vienen capaz un día a pasear a Piriápolis, pero obviamente solamente recorren la Rambla y no recorren estas playas que vamos a ver ahora y que yo jamás había visto en mi vida, les confieso. Si no hubiera sido por la feria medieval a la que me dirigía, ni siquiera hubiera pasado jamás por acá, hubiera ido al centro de Piriápolis. Pero bueno, por eso se lo recomiendo a muchos argentinos que me puedan estar viendo, porque estas playas son absolutamente increíbles también como las de Punta del Este y seguramente jamás las vieron antes en su vida. Acá vamos a girar por una especie de cabo y lo que me sorprendió más acá son estas casitas que prácticamente tienen el mar una playa propia. Miren lo que son. Ahí se ve una especie de moto de agua, esto para que comparen con Punta del Este donde había decenas de motos de agua, decenas de yates, decenas de gente haciendo paddle surf, kayak, o sea, nada que ver a ese nivel con Punta del Este, muchísimo más tranquilidad.
Esta que vamos a ver ahora se llama Playa Hermosa y como van a ver es bastante linda. Ahí se va a ver la tromba marina que se ha formado. El día anterior había llovido, por eso no fui a la feria medieval el día anterior. Pero bueno, por suerte tuve la fortuna de poder filmar estas imágenes. Ahí lo pueden ver todavía mejor y en primer plano. Un comentario para los videógrafos. Este recorrido normalmente cualquiera de ustedes lo hubiera hecho con una GoPro adherida por una sopapa a la ventana, pero imagínense que con ese tipo de cámara no hubiesen podido hacer zoom al horizonte y notar lo que yo noté en este caso, la tromba marina. De todos modos, recomiendo una cámara con estabilización y no esta que usé, porque realmente tuve que pasar muchas horas en la sala de edición para mejorar la imagen. Ahí van a ver una gente joven local que me llamó mucho la atención, tanto en la llegada como en la vuelta, porque se parece mucho a lo que sería la gente del conurbano bonaerense acá en Argentina. De hecho, no les recomiendo tomar el bus de vuelta en la parada 17 a la noche, como lo tomé yo, casi a las 11 de la noche, porque es una zona medio complicada y se empieza a acercar gente medio pesada. Esta zona la mayoría de argentinos no la conocemos porque el camino que se toma, tanto yendo por buquebús como viajando en auto particular, es por arriba. Acá estamos transitando la ruta interbalnearia Juan Díaz de Solís, que para en cada balneario y es mucho más larga, tarda mucho más en ser recorrida que lo que es una autopista prácticamente que llega a Montevideo. Y acá estamos a la altura de la parada 12 para los que quieran tener el registro. El ómnibus que tomé desde Punta del Este hasta acá fue de la empresa COT y costó más o menos $10 la ida y la vuelta. Vamos a ver un poco el interior del ómnibus y los cerros que bordean a Piriápolis, que está el Cerro San Antonio, como mencioné anteriormente, el Cerro del Toro, que es donde se produjo la falla técnica que dejó a Punta del Este sin luz a fines de enero, y otros cerros con diferentes nombres, pero bueno, lo que quería decir es que la ciudad de Piriápolis está rodeada por cerros. Y ahí vemos algo que parece una pequeña capillita y ahora una barraca. Las barracas están en todos lados en Uruguay y son muy comunes, son lo que acá en Argentina llamamos corralones de materiales. Pero también venden cosas de ferretería, bricolaje y mantenimiento del lugar. Pero bueno, cuando vayan a Uruguay siempre van a ver publicidades por todos lados de barracas y van a ver barracas por todos lados. Y acá en Buenos Aires barracas es nada más que un barrio. Para que vean la importancia de la construcción en Uruguay. Saludos y ojalá les haya gustado el video.